Hoy en mi canal de cocina te voy a enseñar a cómo cocinar una deliciosa mini tortilla de calabacín con cebolla. No te puedes imaginar lo jugosa y deliciosa que es esta maravilla de tortilla. Fijaros lo jugosa que queda esta tortilla. Es una maravilla. Así que ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Para preparar nuestra deliciosa tortilla de calabacín con cebolla, vamos a necesitar media cebolla. The people who live in the United States, the tortilla española is translated as a Spanish omelette. And we're gonna make with zucchini. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a cortar la cebolla en juliana. Muy fino. Ahora es momento de cortar nuestro calabacín. Menudo tamaño, ¿eh? Zucchini en inglés. Y lo vamos a cortar a la mitad y luego medias lunas. Voy a hacer como que soy un experto. Y te corto sin mirar. Lo reservamos. La sartén la ponemos a fuego medio. Lo que voy a hacer es añadir aceite de oliva. Igual. Lo mismo que expliqué en otro vídeo que he hecho otra tortilla, el aceite de oliva lo he guardado porque se puede reusar y además le va a dar sabor. O sea, lo ponemos a calentar y dejamos que se caliente el aceite de oliva. La cebolla que habíamos cortado, lo que vamos a hacer es llevarla al aceite y se va a cocinar por 5 minutos. O sea, que añadimos toda la cebolla. En el bowl donde habíamos puesto la cebolla, lo que vamos a hacer es utilizarla para batir nuestros huevos. Sin crear espuma, solamente que se mezcle la yema con el huevo. La cebolla ha estado 5 minutos cocinando o friéndose, ahora es el momento de añadir el calabacín. Todo el calabacín. Las medidas de mi receta, como siempre, en la caja de descripción de mi canal. All my videos that I'm doing in Spanish are subtitled in English. If you're living in the United States, you're available to see and listen my videos with the subtitles in English. Y así vas a entender todo, cariño, que soy multilingüe. Bueno, esto empezará a cocinarlo y tiene que estar 12 minutos. Le voy a dar un poquito de sal. Fijaros cómo se ha reducido. Apagar el fuego y escurrir todo el aceite. Una vez que tenemos todo el aceite escurrida, vamos a llevarlo al huevo que habíamos batido. Es un paso importante. Aquí lo que vamos a tener es 5 minutos, porque el resultado final de la tortilla le va a dar cremosidad y jugosidad. Corregimos de sal y lo llevamos otra vez a la sartén. Si es que, qué listo soy. Bueno, 5 minutos han pasado, lo que voy a hacer es corregirlo de sal. Sí, necesita un poco más, pero no mucha. La misma sartén le he puesto un poquito de aceite para que no se nos pegue, fuego medio y llevamos la mezcla a la sartén. Como dije en el otro vídeo que hice la tortilla de patata, aquí exactamente lo mismo. 3 minutos y medio por un lado. 3 minutos y medio han pasado y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta. Es simplemente un giro. Y fijaros, ya tenemos una mitad hecha. Lo que vamos a hacer es llevarla otra vez a la sartén y este lado tiene que estar 2 minutos. Los 2 últimos minutos por la última cara, lo que voy a hacer es apagar el fuego. Ahí tenemos una tortilla de calabacín que tiene una pinta de muerte. Ahora, esta lo que vamos a dejar es reposar 10 minutos para que se termine de cocinar dentro. Y ya tendremos lista nuestra tortilla de calabacín con cebolla o Spanish omelette with zucchini and onion. Maravillosa. La podéis acompañar con lo que queráis, con pan tostado con tomate, con una ensalada, con unos pimientos de padrón o sisito peppers.